Hola cinéfilos, ¿cómo estáis? Mi nombre es María y hoy en Yo Soy de Cine os traemos un episodio de Hollywood Oscuro. Pero antes, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y de activar la campanita. Además, y para más contenido, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, empezamos con Hollywood Oscuro. En este episodio, y como habrás podido leer en el título, vamos a hablar del asesinato de Judith Barsi. Judith Barsi fue una actriz estadounidense nacida en el año 1978 en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Hija de inmigrantes húngaros, de Joseph Barsi, que trabajaba como fontanero, y de María, que trabajaba como camarera en el restaurante en el que ambos se conocieron en los Estados Unidos, luego de huir de su país natal debido a la extrema situación en la que se encontraba Hungría en el año 1956 tras la ocupación soviética. María era una actriz frustrada que cuando nació Judith, única hija del matrimonio, empezó a volcar en su hija todos esos deseos y frustraciones de convertirse en una estrella del cine. Y el sueño de María se hizo realidad cuando un día, disfrutando de una tarde de patinaje, Judith Barsi fue descubierta por un cazatalentos a los 5 años. Y el motivo por el que llamó la atención fue nada más y nada menos que por su altura, ya que a pesar de su edad, la niña aparentaba tan solo unos 3 años, algo muy atractivo para las producciones cinematográficas, donde son conocidas las dificultades de filmar con niños demasiado pequeños y depender de que tengan un buen día. La altura de Judith fue algo llamativo durante toda su carrera, ya que a los 10 años de edad solamente medía 1,12 m, seguía interpretando papeles de personajes de 7 u 8 años e incluso llegó a recibir inyecciones de crecimiento. A partir de ese momento, Judith Barsi empezó a trabajar sin parar, empezando con pequeños comerciales y TV movies, y rápidamente pasando a la gran pantalla, interpretando papeles en películas tan conocidas como Tiburón 4: La venganza, poniendo voz a varias películas de animación como En busca del Valle Encantado, donde dobló al entrañable Patito, estrenada en el año 1988, o en Todos los perros van al cielo. Además, también tuvo muchas participaciones en diferentes series de televisión, destacando entre ellas Punky Brewster o Los problemas crecen. La carrera de Judith iba cada vez mejor, las ofertas de trabajo le llovían, había participado ya en más de 70 comerciales y acumulado más de 25 créditos en series y películas en tan solo 4 años de trabajo. Cuando estaba cursando cuarto curso, se estima que Judith ya estaba ganando más de $100,000 al año. Este momento profesional tan bueno en la vida de Judith repercutió, como era de esperar, en la propia economía familiar. Gracias a todas sus ganancias monetarias, la familia salió de la situación económica complicada en la que se encontraban y se pudieron dar varios lujos, como la compra de una casa de 3 habitaciones en las famosas colinas de Los Ángeles. Aunque la carrera profesional de Judith estaba en su mejor momento, las cosas en casa no iban tan bien, y es que Joseph empezó a tener un comportamiento cada vez más extraño. Joe, como lo llamaban, tenía antecedentes bastante complicados. Problemas con la bebida e incluso en su anterior matrimonio había llegado a maltratar físicamente a su mujer y al hijo que tenían en común, hecho que desencadenó el divorcio. Además, la gente que lo conocía siempre lo describió como una persona con una autoestima muy baja. Su situación de inmigrante, sus problemas económicos, las burlas por su acento y el rechazo que recibió en Hungría fueron cosas que atormentaron a Joe durante toda su vida y que lo empujaron a la bebida y a esa personalidad paranoica. Cuanto más despuntaba la carrera de Judith, más celoso, abusivo y paranoico se volvió Joe, que no soportaba ver que la vida le iba tan bien a su hija. El vivir a costa de ella, ver que ganaba mucho más dinero que él y estar siendo mantenido por su hija fueron golpes a su ego con los que Joe no supo lidiar sanamente. Empezó a coger por costumbre amenazar de muerte a su mujer, a su hija e incluso amenazar con suicidarse. Su adicción al alcohol empeoraba y la situación en la casa era cada vez más insostenible. En el año 1986, María llegó a denunciarlo a la policía por amenazas y violencia física. Sin embargo, y al no ver la policía ningún signo de violencia, María decidió retirar los cargos. Después de ese incidente, Joe dejó de beber, pero sus amenazas no cesaban. Ya se había convertido en rutinario amenazar a su mujer y a su hija con cortarles el cuello o con quemar la casa. Incluso escondió de su mujer la noticia de que un familiar había muerto en Hungría para evitar que se fuese del país con la niña. La propia Judith Barsi un día le llegó a contar a una amiga que una noche su padre estaba tan furioso que empezó a lanzarles tarteras y sartenes, causándole una hemorragia en la nariz con uno de los golpes. Debido a toda la situación por la que estaban pasando, Judith empezó a ganar peso y a mostrar comportamientos extraños. Se arrancaba las pestañas y le arrancaba los bigotes a su gato, entre otras manías raras.
Un día, durante el casting para la película de Todos los perros van al cielo, la niña sufrió una fuerte crisis frente a su representante. Después de este incidente, María decidió llevar a Judith a un psicólogo infantil, que identificó rápidamente los traumas por abuso físico y emocional que estaba sufriendo, y reportó esta información a los servicios de protección al menor. Sin embargo, la investigación que iba a comenzar contra Joseph Barsing fue parada cuando María les aseguró que tenía intención de empezar el proceso de divorcio y que además se iba a mudar con Judith a un apartamento en Panorama City que tenía y que utilizaba como un lugar en el que pasaba el día lejos de su marido. Pero la realidad es que María no tenía mucha prisa en irse a ese otro apartamento, y a pesar de que el entorno que conocía de su situación la urgía a irse de la casa cuanto antes y de haber prometido a los servicios sociales que lo iba a hacer, se tomó con mucha calma esa mudanza. En realidad, ella guardaba la esperanza de que fuese el propio Joe el que se fuese de la casa. María disfrutaba de la vida en ese vecindario más adinerado, de las fiestas en la casa, y no quería dejar esa vida ni su nuevo hogar, ni mucho menos renunciar a la carrera de su hija. Empezó incluso a dejar la casa hecha una porquería para ver si eso ahuyentaba a Joe, que era un maniático de la limpieza. Pero ni así lo consiguió. Así que finalmente, convencida y resignada de que tenía que irse cuanto antes, esperó por un cheque de $12.000 de devolución de impuestos que le tenía que ingresar el gobierno para finalmente irse de la casa. Un día, mientras María colocaba varias bolsas y cajas en el coche para llevar al apartamento nuevo, Joe la vio y se extrañó. Cuando le preguntó a dónde iba, ella le dijo que iba a donar toda esa ropa y cosas que ya no usaba a amigos y beneficencia. Como la propia María sospechó al momento, Joe no se creyó esa historia, así que la siguió hasta el apartamento. Descubrir esto enfureció a Joe. El 25 de julio de 1988, Judith tenía una cita en Hanna-Barbera, conocida productora de animación de series como Los Picapiedra, El Oso Yogi o Scooby-Doo, entre otras muchas. Judith nunca llegó a esa cita. Esa mañana la niña había estado paseando en su bicicleta, y esa fue la última vez que se le vio con vida. Mientras María y la niña dormían la siesta, Joe cogió un arma y, dejándose llevar por el odio y los celos, entró en la habitación de la joven actriz y le disparó en la cabeza mientras dormía. Falleció en el acto. Después disparó a su mujer. Joseph pasó los siguientes 2 días encerrado en la casa, con los cuerpos de su mujer y su hija. En una llamada telefónica a la representante de Judith al día siguiente, le dijo que estaba planeando irse para siempre, pero que antes necesitaba tiempo para despedirse de su pequeña. Tras esta llamada, roció los cuerpos de las dos con gasolina y les prendió fuego. Después de incinerar ambos cuerpos, Joseph bajó al garaje y se disparó en la cabeza. Los 3 cuerpos fueron encontrados 3 días después, el 28 de julio de 1988, por la policía. Este incidente conmocionó no solo a Hollywood, sino a toda la sociedad, que observaba atónita cómo tanto los servicios sociales como los servicios de protección al menor habían tenido una conducta pésima al no hacer seguimiento de un caso que acabó en una tragedia de tal magnitud. La película Todos los perros van al cielo, en la que Judith Barsing dobló el personaje de Anne-Marie, fue estrenada posterior a la muerte de la niña. En los créditos de la película suena la canción Love Survives, en homenaje a la pequeña. Sin duda, esta es una historia que no deja indiferente a nadie, y lamentablemente no es la única, ya que Hollywood está lleno de escalofriantes historias, así que si no te quieres perder futuros episodios de Hollywood Oscuro, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser el primero en enterarte de los estrenos. ¡Hasta la próxima!